todas las bebidas vegetales, tengo que decirte, Luis, que la que gana en dulzura, la que más seduce ahora en verano, fresquita, deliciosa, además ahí con esos fartón, ya saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Ay. La horchata de chufa, bueno, seguro que la has tomado ya. Sí. ¿Sí? Bueno, ¿sabes cómo se elabora, Luis? Lo he visto antes. Bueno, porque tú eres un petete, tú te lo sabes todo. Lo he visto antes, pero yo quiero verlo porque ¿sí? es Pues venga, espectacular. Vamos a descubrirlo. No nos queda otra. Si queremos hablar de chufa de calidad, hay que venir a Valencia. Concretamente a la comarca de Lorda North, 500 hectáreas dedicadas a este tubérculo. Se recogen 7,5 millones de chufas al año. En horchata, 40 millones de litros. ¿Qué tiene esta tierra que no tiene el resto de España? Pues mira, aquí se dan unas condiciones climáticas, pero sobre todo edafológicas de tierra. Son terrenos muy arenosos que la hacen la única zona de Europa donde se cultiva la chufa de Valencia. Estos son chufas. Estos son chufas ya. Ahora están en proceso de crecimiento y engorde. Recogemos a partir de noviembre. Después se lavan y al secadero. Aquí estarán 3 meses. Más que un secado decimos que es un curado, porque allí pues es un secado muy lento, donde la chufa va ganando unas propiedades que la diferencian y la distinguen de chufas de otras procedencias. Africana, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Os está haciendo mucha competencia la chufa africana? Sí, en cuanto al precio, porque en calidad no tiene nada que ver. El que sabe mucho de horchata de calidad es Cristóbal, 3 generaciones fabricando horchata natural. Aquí tenemos la chufa ya hidratada y lavada. Podemos triturarla y hacer la horchata. Estas aspas son las que trituran la chufa junto con agua y a través de esa pequeña parrilla sale la chufa más filtrada, sale como una pasta. La pulpa se separa con esta tela de filtro, se separa de lo que es el líquido, que ya sería prácticamente la horchata, solo nos faltaría añadir el azúcar. Y lo que está saliendo es Horchata sin azúcar añadido, que es un producto que tiene mucha demanda ahora. Prácticamente a diario hacemos una tirada toda sin azúcar. ¿qué se vende más? Se vende más la horchata con azúcar, por supuesto. Nos gusta el sabor del azúcar. Claro. Un producto tan excepcional como sencillo. Tomen nota de la receta. Las chufas, el azúcar y el agua. Y la proporción que utilizamos es, por cada kilo de chufas, ponemos entre 4,5 litros de agua y unos 100 gramos de azúcar. Con azúcar o sin azúcar, un producto muy saludable al que cuesta resistirse. Claro que sí. Qué rica, Fíjate por favor. lo que se aprende, ¿eh? Bueno, han puesto 2 vasos, sois 3, no digo nada, pero uno. Bueno, yo lo venía un tengo poco tomado, garantizado. sí. Bueno, a mi lado, como digo que somos 3, está la persona que más sabe en España de esta bebida tan rica hecha con este tubérculo. Aquí lo tienen, ¿eh? La chufa. No sé en qué cámara lo estáis pillando, chicos. Aquí, la chufita. Bueno, pues él es productor de chufa, hay que decirlo, pero porque además se siente mucho más orgulloso de ello, ¿verdad que sí? Sí. En Alboraya, que es una de las zonas además más potentes de producción de la chufa, y además presidente del Consejo Regulador, que yo desconocía que existiese, de la denominación de origen chufa de Valencia. Bienvenido. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, buenos días, ¿no? Antonio José Jimeno. Bueno, ¿está la chufa de moda? Pues la verdad es ¿Cree usted que sí? La verdad es que se está poniendo de moda, se está convirtiendo en un superalimento, ¿vale? Pero no siempre ha sido así. De hecho, tan se está convirtiendo en un superalimento que incluso en la NASA han hecho un estudio para incluirla dentro de los alimentos que van a enviar al espacio para consumo de los astronautas, de verdad. Sí, por las propiedades. Es que están descubriendo unas propiedades impresionantes. Nos De estamos esto, dando todas de lo que estamos viendo sí, aquí. eso tan arrugadito, pues salen unas propiedades nutricionales impresionantes. La vamos a hablar de ellas. Pero Qué no bueno. siempre ha sido ¿Es así. verdad que cada vez se exportan más chufa a países como Alemania, Reino Unido, Estados Unidos? Sí, la verdad es que no siempre ha sido esto un producto muy conocido, pues se está poniendo de moda a raíz de los diferentes estudios científicos de los que ahora hablaremos, y lo que se conocía un poco más es su producto estrella, entre varios que de la chufa se puede sacar el aceite, se puede sacar harina, pero su producto estrella hasta ahora es la horchata. Esto es, vamos, tenéis en Valencia, de verdad, en la Comunidad Valenciana. Bastante conocido, oro, sobre todo esto es oro. en la cuenca mediterránea. Yo lo que Qué creo rico. que es muy importante es promocionar, sobre todo hacer, porque es más conocida en verano, pero es una bebida para todo el año, porque esa es la clave. Eso es un alimento que se está descubriendo por parte del CSIC, o sea, son investigaciones serias, sus propiedades nutricionales, ¿Y sobre cuáles son? todo para proteger, por ejemplo, para proteger el sistema cardiovascular, el corazón. ¿Por qué? Regula muy bien los niveles de colesterol y de azúcar. Entonces protege muy bien las arterias, pero lo vemos ahí en este infográfico, protege muy bien para prevenir la arteriosclerosis y ayuda a los diabéticos a controlar el nivel glucémico. Esto es un hito que se ha descubierto hace relativamente poco. Lo corroboramos entonces, ¿no, Antonio? Sí, la horchata y la chufa sobre todo, pero la horchata
preferiblemente sin azúcar. Sin azúcar es la que más ayuda a que los diabéticos bajen su nivel de insulina. Bueno, oye, ¿y cómo entonces podemos diferenciar entre una buena horchata y una mala horchata? No sé, yo que no tengo ni idea. Yo solamente me la llevo a la boca y digo, ¡ay, qué rica, qué rica! Horchatas no hay buenas y malas. Hay que te gusten más o que te gusten menos. Vale. Así me gusta, ¿eh? Así me gusta, tirando para casa. A lo mejor pero ¿cómo se diferencia? La verdad es que no hay dos horchatas iguales. No, cada maestro horchatero tiene su propia receta que le puede añadir diferentes cosas como la canela, como el limón, y le da un gusto diferente. Yo la verdad es que nunca he probado una mala, ¿eh? Además de las cantidades de azúcar que pueden llevar, que varían mucho el sabor de la misma horchata. ¿Y las que van en Tetrabric y reúnen las mismas? En principio podemos ubicar dos grandes grupos, que son las naturales, o las que han llevado un proceso térmico. En este caso aquí tenéis la natural, claro, porque es la que más refleja el sabor propio de la chufa, que es como se mide una buena horchata, que se parezca lo máximo posible al gusto de la chufa. Pero también tenéis las industriales, las que se venden en los supermercados, las embotelladas. Sí. Que esas tienen la gran ventaja respecto a estas de la durabilidad. Claro. Es decir, que tienen una durabilidad de casi un año, mientras que estas pues las tienes que consumir en 3 días, si no se te van a poner malas. Si no se te estropean. Y además estas requieren una cadena de frío, tienen que estar en el frigorífico, mientras que las del supermercado las puedes tener en cualquier despensa. Cada una tiene sus propiedades. Bueno, la verdad es que ahora en verano, como bien decías antes, Luis, qué difícil es no caer en esta tentación, os lo digo de verdad, mojar este fartoncito, por ejemplo, en la dulce horchata. A lo mejor ahí está el problema, en el fartón. Porque no lo sé, pero mirad que os digo, ojalá no tuviera calorías, y aunque las tenga, os lo digo, me da igual. Qué bueno. ¿Con azúcar o sin azúcar? Con azúcar, la normal. Está muy rica y cuanto más dulce, mejor. Con azúcar. Siempre tiene que ir acompañada de fartons. Sin fartons. Un fartón. Es la bebida tradicional nuestra y hay que hacer terreta, ¿no? Bueno, sobre todo no engorda. Estamos aquí hablando. ¿Cómo que no engorda? Bueno, ¿engorda mucho o no engorda? Tiene propiedades antioxidantes, que mejora mucho la vista, no lo hemos dicho. Tiene propiedades también para el aparato digestivo, porque contribuye a mejorar la flora intestinal, quita gases, aporta fibra, sobre todo la chufa directamente consumida, es fibra natural. Tienes todos los beneficios, es que una cosa que... Pues es maravilloso, caramba, oye, genial. Yo no sabía que tenía tantas propiedades, además, Luis, os lo digo de verdad, Antonio, no lo sabía. La verdad es que en los últimos años no paramos de hacer estudios y de sacar diferentes propiedades. Sí. Pero ya te digo, la horchata en sí no engorda. ¿Tiene mucho azúcar a lo mejor para los diabéticos o...? Tienes en el mercado la horchata light sin azúcar, que es la adecuada para los diabéticos. El problema, claro. El problema es la cantidad de azúcar que le quieran añadir, pero la horchata natural son todos beneficios. Y ahora hay una tendencia muy importante a comprar chufa y hacerte tu propia horchata en casa, con lo cual la cantidad de azúcar la vas a poner a tu gusto y a tu medida. Claro que sí. Bueno, pues... Antonio José, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros, hablándonos de los beneficios que tiene la horchata, que a veces pues no conocemos nuestros propios, ¿verdad?, alimentos, la cantidad de propiedades que pueden llegar a tener. Habría que aprovechar este verano para descubrirlo.